يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على Muhammad وآل Muhammad وعجل فرج. Estamos en otra clase sobre Muhammad en la Biblia y vamos a continuar hablando sobre el tema de Paráclito en la Biblia, que es nombre Ahmad. Es lección 56. Y inshallah esperamos terminar esta clase en la lección 60. El nombre del profeta del Islam en la Biblia está en segunda parte de lo que vamos a hablar sobre Paráclito, la parte anterior, que era la primera parte hablando sobre el Paráclito. Estamos en Evangelio Juan. Ayer hemos hablado del capítulo 14. Hoy continuamos en el capítulo 14 y 15. Eso es una de las profecías más famosas del profeta Jesús, la paz sea con él, en la Biblia, y que hemos dicho que lo pusieron en algunos traductores, la palabra Paráclitos, que usted lo puede encontrar en la versión Jerusalén, que es la versión católica. Pero en las versiones protestantes generalmente pusieron la palabra consolador, confortador. Y bueno, vamos a volver al asunto de lo que estuvimos hablando ayer en la clase 55. Y hoy vamos a continuar en clase 56 hablando de Juan 14. Juan 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Vamos a ver las posibilidades. Primera posibilidad, que Jesús haya tenido mandamientos 100% diferentes de lo que los hermanos judíos tienen. Primera posibilidad. Quiere decir, Jesús tiene mandamientos 100% diferentes de lo que Moisés trajo. Segundo, Jesús dice exactamente los mismos mandamientos que son 600 y 613, por ejemplo, lo que en jurisprudencia judía dicen, en Halaja. Lo mismo que los judíos dicen sea mandamiento de Jesús. Eso es la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad, que Jesús haya traído mandamientos nuevos, agregando a mandamientos de Moisés y reformando parte de la tradición, podemos decir, rabínica. Quiere decir, ha aceptado mandamientos de Moisés en general, pero en específico algunos mandamientos que eran tradición farisea y rabínica, Jesús haya reformado estas partes y haya traído algunos nuevos mandamientos agregando o completando a los mandamientos de Moisés. Tres posibilidades. Cada uno de estas posibilidades tiene sus seguidores, que es decir, hipótesis tiene sus seguidores y tiene sus argumentos. Primero, que el mandamiento de Jesús sea amar a hijo de padre, y quien cree en mí y esa fe le va a liberar. Y vamos a preguntar, ¿qué fe? Entonces, señor Pablo, fundador de cristiandad, lo explica: creer que Dios, ya que vio que los profetas no pueden salvar al mundo, envió a su único hijo, y ese único hijo se sacrificó en la cruz. Entonces, a través de él se expiaron, se pagaron los pecados del ser humano, el pecado original. Bueno, esto que como una persona va a pecar, Dios va a castigar a su generación, que eso es injusto, eso no importa, según ellos, porque es dogma de la fe.
Entonces, si tú crees en la crucifixión de Jesús y su resurrección entre las muertes, que es una lucha simbólica en contra de la muerte y salvación, cosas así, entonces tú vas a ser salvado. Eso es el mandamiento de Jesús. Entonces, amar a Jesús, a creer en eso y amar al prójimo, entre otras cosas que la iglesia, cada uno tiene sus propios sacramentos eclesiásticos. Eso lo van a decir mandamientos de Jesús, y entonces los protestantes vienen a decir que ninguno de esos mandamientos no son de Jesús, porque esos sacramentos son de la iglesia católica, son tradición oral de la iglesia, donde han fundado esto, que pagan por los pecados, y ya usted sabe la discusión que hay entre los protestantes católicos durante la historia. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Prácticamente debes creer que Jesús ha venido para abolir la ley, solo la fe te va a salvar y la obra no importa. La ética moral en la obra ya no más. El velo no importa, el hijab no importa, el pudor no importa. Sí, son conceptos generalizados, pero ya en práctica no importa. Quiere decir, una mujer puede salir con un saco, con una minifalda, es una bailarina, va a acostar con muchos hombres, pero es una chica que es por ejemplo, una mujer abierta, pero creyente, va a la iglesia, paga el diezmo, a ella también se promete la salvación. Un gay va a llegar a la iglesia, a él también se va a prometer la salvación. Muy bien. Incluso a un dictador político llega, eso también le van a bautizar en el nombre de Dios. Amén. Ya. Eso es la primera interpretación, que nosotros queremos que eso es falso. Mandamientos de Jesús no son eso. Y decimos, mira hermano, si es que hay que elegir entre tu interpretación y entre lo que es que son palabras de Jesús en los evangelios, ¿cuál vamos a elegir? La interpretación de Pablo, el fariseo que rechazó a Pedro, sucesor de Jesús, la interpretación de un fariseo que perseguía a los creyentes y torturaba a los creyentes, y con una carta a Damasco estaba en camino de ir a torturar, con una mala intención, con una mala obra, de repente, ¿cómo le llega la obra del Señor? Eso es imposible. Como usted diga, Faraón en último momento, cuando estaba persiguiendo a los creyentes, de repente en el río, cuando Dios estaba aniquilando a Faraón, recibió el Espíritu Santo, recibió a Dios. Oh, Faraón, Faraón, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Faraón dice, Señor, Señor, no puede pasar. Imagínate, tan absurdo es que Faraón salga del mar. Imagínate, Dios le haya salvado de ahogación y dice, yo ahora voy a fundar una religión nueva en contra de los apóstoles de Moisés y venga a contradecir a Josué. Eso es tan falso y absurdo que Pablo, un perseguidor y un fariseo fanático, que Jesús dice, el reino del cielo es lo más lejos a los fariseos, es más cerca a una prostituta que a un fariseo. ¿Cómo un fariseo que es rechazado en palabras directas de Jesús puede ser representante de la fe cristiana? No lo sabemos. Entonces, ya, Jesús viene a decir en su propia palabra, en los evangelios, no he venido para abolir la ley. Primero, dice, mi misión es limitado para los hijos de Israel. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Contradice todo. Va a abolir la ley, la circuncisión, chao. Sentar en la mesa con los gentiles, chao. Va a contradecir al sucesor de Jesús, chao. Y todas las leyes, Pablo prácticamente ha dicho chao. Y ha romanizado la iglesia. Y entonces, quiere decir, cuando vamos a decir Jesús va a maldecir, va a enviar la maldición del Señor a quien descuide los mandamientos. Dice, la persona que quiere descuidar cualquier mandamiento será considerado lo más mínimo inferior, que es decir, maldito en el cielo. Y Pablo es una persona que le corresponde la maldición de Jesús, que está en los evangelios. Bueno, entonces no podemos aceptar primera interpretación, que dice, no, Jesús ha abolido toda la ley porque contradice la palabra de Jesús. Y es una interpretación farisea de Pablo. La segunda cosa que vamos a decir, Jesús ha aceptado todos los mandamientos de los judíos y la tradición oral de los judíos. Eso es falso, porque los evangelios nos relatan
Eso más que todo los protestantes a veces lo dicen, mira, nosotros debemos volver a la ley, está bien. ¿Qué ley? Ley judaica. Incluso dicen, estamos orgullosos de ser judíos. Mira, hermano, Jesús no era judío. Sí que era judío, pero no era de los fariseos. Pero ellos ahora están pensando que el Antiguo Testamento es lo más importante. Más que todo los evangélicos son así. Entonces, no, es que vamos a volver todos los mandamientos igual. Pero Jesús, ¿por qué entonces tenía tanta disputa y fue al templo, desordenó toda la fiesta de los fariseos, empezó a golpear a ellos? ¿Qué están diciendo? Jesús llevó, ustedes si ahora quieren interpretarlo, dice, Jesús llevó a sus matones al templo y desordenó todo, ¿y qué? Entonces no podemos aceptar el segundo, que tú entonces mañana vas a poner tu kippah y vas a decir Shalom Aleichem y ponga tu iglesia y como un loco, como David Diamond, usted lo va a ver, que ya dice que yo soy un judío converso, ese de payaso de chistes. Bueno, el tercero, que Jesús sí ha aceptado mandamientos no judíos, mandamientos de Moisés, que son mandamientos proféticos, pero algunos mandamientos que eran como castigo a los hijos de Israel, Jesús vino y lo explicó, que ha expirado la fecha y la duración de ese mandamiento que era castigo, y ahora ya no hace falta que te molestes cumpliendo ese mandamiento, porque tenía podemos decir, un tiempo. Ya. Entonces vino con el orden de Dios, vino a afirmar mandamientos del profeta Moisés y completarlo y reformar algunos mandamientos que eran como castigos. Explicar algunos mandamientos que no eran de ellos. Quiere decir, que eran tradición oral inventada por los fariseos. Como las normas de Shabbat, de sábado, que ellos consideraban que cualquier acto que sea obra es prohibido. Incluso ayudar a un pobre lo consideraban prohibido. Lo que Jesús enseñó no es así. Si tú vas a servir al prójimo, vale igual que servir a Dios. Lo que en Shabbat es prohibido es servir a tu ego, a tu ambición, que buscas plata, eso es prohibido. Pero si vayas a ayudar a un pobre, a por ejemplo cosechar su trigo, esto es servir al prójimo. La fe en el Islam significa servir a Dios, servir al prójimo. Jesús lo enseñó a los cristianos. Entonces, esa versión de Jesús en el Islam es en tercer lugar, que es decir, mandamientos de Moisés y parte de mandamientos que Jesús vino a completarlo, quiere decir, dar una interpretación correcta a las normas y mandamientos de Moisés. Listo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Quiere decir, si me amas, dice que tienes fe, la fe debe expresarse en obras. Esto es la palabra de Jesús. Juan 14:15. Entonces Jesús, yo le pregunto, Señor Jesús, la paz sea contigo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dice, mira, el Sagrado Corán dice, he venido a anunciarles la venida del último profeta, que es Ahmad, que no es de los hijos de Israel. Y eso es pesado para un judío, aceptar que Dios va a elegir un profeta que no es de ellos. Por eso dice, guarden mis mandamientos. No objetas la decisión de Dios. No lo rechaces. Y yo, si usted cumple y muestra su obediencia y sumisión delante de la voluntad de Dios, ahora sí, yo pediré al Padre y os dará otro profeta como yo, que es el profeta, que es Ahmad. Volvemos a Deuteronomio 18:18, cuando Moisés dice, un profeta de entre vuestros hermanos. Otro paráclito. Quiere decir, yo soy paráclito y otro paráclito como yo. Entonces, el Espíritu Santo no es como Jesús y Jesús no es como Espíritu Santo. Quiere decir, esta persona viene como Jesús, quiere decir, es un guía terrenal, es un ser humano. Otro paráclito, quiere decir, si Jesús es paráclito, el otro paráclito, quiere decir, otro profeta, que es Ahmad. Envía otro profeta que es Ahmad. Muy bien. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, aquí en el mundo no puede recibir,
¿Por qué? El mundo quiere decir la gente. La gente, ¿por qué? Porque los judíos, por el fanatismo que tienen, diciendo que Dios no puede elegir de otro grupo, de otra nación, de otra raza. Entonces, por ese fanatismo, dicen, no lo podemos recibir. Recuerde la profecía de Isaías. Cuando habla de profecía de Arabia, ellos lo rechazaron también. ¿Por qué? Porque dice, no lo podemos recibir. A uno que no sea judío como profeta no lo recibimos. Es decir, al mundo, que es todo el mundo, ustedes no lo pueden recibir por el fanatismo. Pero ustedes sí, los apóstoles ya, ustedes han sabido que él, este último profeta, es descendiente de Ismael. Porque no le ve ni le conoce. Ni le ve ni le conoce, ¿qué significa? Los cristianos dicen, mira, esto muestra que Paráclito no es Ahmad, es Espíritu Santo. Porque dicen, no lo ve y no lo conoce. Y Espíritu Santo tiene dos caracteres, que la gente no lo ve y no lo conoce. ¿Se queda claro, no? Entonces nosotros decimos, pero Jesús, ¿qué dice después? Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Que sí, reza con nosotros. Y me dicen, mira, eso es el Espíritu Santo que está con los creyentes rezando. Entonces, ¿cuál es nuestra explicación? Mira, en idioma árabe, cuando habla, dice de mirar, es decir, prestar atención. Porque la gente no lo ve, no lo considera, no presta atención, a él no le importa. Y no lo conoce, quiere decir, no lo reconoce, lo descuida por ese fanatismo. Entonces, igual, esta frase coincide con la interpretación que es Ahmad. Quiere decir, porque los judíos por su fanatismo no lo recibe, no lo reconoce, lo descuida. ¿Se queda claro? No hace falta que necesariamente eso se hable de Espíritu Santo. Bueno, entonces esta parte igual coincide con el profeta del Islam. Vamos al siguiente. Juan 14, 23. Jesús le respondió a Judá, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Cuál era su palabra? Los cristianos dicen el reino del cielo. ¿Qué es el reino del cielo? La vuelta de Jesús a la tierra. Jesús vino a la tierra y para decir que otra vez va a volver a la tierra, ¿eso tiene lógica? Yo le pregunto. ¿Qué decir? Jesús viene a la tierra y hace miles de milagros para decirte que voy a volver. ¿Qué significa decir? Todo lo que hace es para decirte que voy a volver. El reino del cielo. Y en el persa malakutosam. Pero cuando nosotros vamos a ver, habla de una profecía. Y una profecía que dice, muy poco, entre poco va a pasar esta profecía. Y ahora ha pasado 2000 años y no ha pasado esa profecía. Cada día vamos a ver más injusticia, más guerra en el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Jesús dice, muy cercano va a pasar y 2000 años no ha pasado nada? ¿Ese reino del cielo dónde está? ¿Por qué? Yo te pregunto, hermano. Incluso los propios cristianos lo consideran que ya es demasiado tarde. Por eso siempre, por ejemplo, los testigos de Jehová siempre ponen una fecha para, podemos decir, juntar más a sus creyentes. 1909, después no sé, 1920 cuántos. Y ahí, no sé, como 14, 15 veces o menos han predecido la venida de Jesús y siempre han fallado. Y cada vez han perdido grupos de los creyentes. ¿Por qué ellos necesitan poner una fecha cercana? Porque ya ven, 2000 años no se ha cumplido nada, según ellos. Según nosotros, por supuesto, se ha cumplido. Y ha venido el último profeta. Entonces dice, guardará mi palabra, y esa palabra es esa profecía. Guardarlo significa difundirlo y creer en esta palabra. Mi Padre le amará. Si tú seas sometido delante de la voluntad de Dios, que Dios ha elegido entre los hijos de Ismael, Dios te amará. Y vendremos a Él. Que si nuestra vuelta es hacia Dios, y Dios te sacará cuenta, cuidado, judío. Y haremos morada en Él.
Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, no respeta mi profecía, lo descuida. Yo te pregunto, Pablo, fariseo, ¿es de los que ha guardado su palabra o es de los que ha rechazado su palabra? Si tú digas que Pablo ha cumplido con palabra de Jesús, entonces Pedro necesariamente ha rechazado la palabra de Jesús, porque los dos discutían cuál es la palabra de Jesús. Uno coincidía y otro. No puede ser que ambos están discutiendo y contradiciendo y ambos están cumpliendo la palabra de Jesús. ¿Está bien claro? Entonces, o debes rechazar a Pablo, porque Pablo en su carta dice, rechacé a Pedro en Antioquía. Lo has rechazado, Pablo. Entonces, tú o debes aceptar la parte de Pablo o la parte de Pedro. Si acepta la parte de Pedro, que era sucesor de Jesús, entonces la persona que no ha guardado palabra de Jesús es Pablo, y la palabra que escucháis no es mía. Y eso muestra que Jesús no es Dios. Porque es un enviado de Dios, recibe la revelación. Porque dice, estas palabras no son mías. O Jesús miente, entonces no es Dios. Son sus palabras y dice, no son mías. Está mintiendo, no es Dios entonces. Y es un profeta infalible, no puede mentir. Entonces esta palabra es correcta, es veraz. Entonces esta palabra no son de él. Entonces Jesús es un profeta. Ha recibido estas palabras, no son mías, sino del Abba, del Señor, que ellos lo tradujeron Padre. Esas palabras son de Dios, que me ha revelado, que me ha enviado, que me ha revelado. Un profeta de Dios es Jesús, según el testimonio de los evangelios. Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero Ahmad, aquí agregaron en el texto, entre paréntesis y después quitaron paréntesis y se convirtió como el texto original, lo consideran ahora. El Ahmad, ellos agregaron, Espíritu Santo, mira, no vas a desviar, no vas a perder tu fe, que no vas a convertir entre los musulmanes. Eso es Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, que Dios enviará al Espíritu Santo en el nombre de Él. Quiere decir, mira hermanos, si Espíritu Santo también es un enviado de Dios, entonces no puede ser Dios. Vamos a ver primera parte. Espíritu Santo, ellos que dicen es Dios. Espíritu Santo es Dios. Dios ha tenido presencia en la antigüedad, como Yahweh, Jehová. Durante Jesús estaba en la tierra, estaba Dios en la tierra, y después Dios estaba como Espíritu Santo. Y entonces tú vas a hacer varias preguntas, dices, eso es un misterio, cállate, cierra el pico y ya, eso es la fe, dogma de la fe, punto, ya. Entonces la pregunta es, ¿quién ha enviado al Espíritu Santo? Dios ha enviado. Entonces Dios envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Dios. Listo. Y Dios enviará al Espíritu Santo para siempre, está con ustedes, pero el Espíritu Santo ahora no está con nosotros. Os lo enseñará todo. Yo te pregunto, ¿qué te ha enseñado el Espíritu Santo? A nosotros, ¿qué ha enseñado? Todo lo va a enseñar. Ellos dicen, mira, usted no sabe nada de la cristiandad, señor Sheikh Komi, y viene hablando de nosotros. ¿No sabes que todos los evangelios escritos son inspirados por Espíritu Santo? Yo te hago una pregunta. ¿Cómo has evaluado, cómo has comprobado que estos 4 evangelios son de Espíritu Santo? Dice, cállate, es una dogma de fe. Listo, esos son de Espíritu Santo. Yo te digo, ¿Espíritu Santo es infalible o tiene errores? Usted si diga que es un Dios de la Trinidad o es un ángel de Dios, debe ser infalible. Si es infalible, entonces ese infalible, que es sabio, cuando inspira esos evangelios no deben contradecirse, porque son de una misma fuente, infalible. Entonces, ¿qué pasa? Y tú dices, mira, tú no sabes bien. Déjame explicarte, Sheikh Komi. Escucha, aprenda. Musulmán viene a hablar de nosotros. Escucha. No hable. Escucha. Muy bien. Adelante. Por favor, explícanos para que aprendamos un poco. Mira,
Sí, el Espíritu Santo en la revelación que tiene a los apóstoles es infalible, es cierto. Pero los apóstoles, cuando lo recibieron, ellos son seres humanos. El ser humano por su naturaleza tiene errores. Entonces ellos cuando quisieron expresar esa revelación, esa visión espiritual del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ellos tuvieron sus propios errores en la literatura. Eso no importa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo después está con el lector. No importa, él haya escrito tantos errores. El Espíritu Santo te acompaña cuando estás leyendo la Biblia. Y cualquier error, el Espíritu Santo es protector de tu corazón para que no te desvíes. Entonces no importa el texto. Lo importante es que el texto ha sido revelado por el Espíritu Santo, porque después el Espíritu Santo es tu protector, ayuda a tu corazón. Si tú con una buena corazón, con una buena fe, empiezas a leer los evangelios contradictorios, igual Dios te llevará a la fe. Amén. Entonces yo te digo, mira hermano, entonces que ya el texto no importa, escúchalo. A pesar que son contradictorios, no importa. El Espíritu Santo ha revelado a ese apóstol. ¿El Espíritu Santo entonces estaba con todos los apóstoles o estaba con los discípulos de apóstoles? Déjame pensar un poco. Hay que inventar cosas, ¿no? El Espíritu Santo solo estaba con los apóstoles no más. Entonces, ¿qué dices sobre Lucas? Lucas no era apóstol, era discípulo de Pablo. No, perdón, la verdad, vamos a inventar otra cosa. Déjame pensar. Por favor. Vamos a pensar. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer con el Evangelio de Lucas? No es de los apóstoles. Entonces, debemos aceptar que el Espíritu Santo ha estado también con los discípulos de los apóstoles. Pero hay un problema. Pablo no era apóstol. Era un farsante y después inventó cosas. No, entonces, ¿qué vamos a hacer? No importa. Durante la historia, mucha gente puede recibir al Espíritu Santo. Amén. No importa quién sea. Yo te pregunto, ¿cuál es el carácter que el Espíritu Santo haya revelado una cosa a una persona que debemos aceptarlo? Mañana tú vas a un dentista, como Lucas era un médico, discípulo de Pablo, y el dentista dice, he recibido el Espíritu Santo, ¿tú cómo lo vas a rechazar? Mañana sale un Joseph Smith y dice, me han revelado los evangelios secretos, no sé, el tribu de Estados Unidos son descendientes, no sé, una tribu perdida de los hijos de Israel, amén, y va a inventar su propio libro de mormones. Y cada uno entonces, si usted acepta esa interpretación, primero debe aceptar todos los evangelios, no solamente los que están en la Biblia. Porque todos, no importa el texto que tiene. No importa el contenido que tiene, porque han sido revelados por el Espíritu Santo, debes aceptarlo, porque después el Espíritu Santo es tu protector de corazón y te va a acompañar para que no te desvíes. ¿Por qué han aceptado 4 y han rechazado el resto? Eso es la pregunta. Eran cientos de evangelios directos de los apóstoles y discípulos de los apóstoles. La duda es de Satanás. Oh joven, hijo mío, tú no puedes creer. Crea para que lo entiendas. Entonces, ¿por qué Dios ha creado el intelecto? ¿Para que no lo pienso? ¿Para que no lo puedo utilizar? No, es que la verdad, deja el tema. Eso vamos a volver. Desde la antigüedad medieval estamos discutiendo sobre el intelecto y la fe. No sabemos cómo resolverlo. Pero Jesús en estas profecías dice, ese profeta Ahmad, cuando viene, va a convencer al mundo delante de la verdad. Es el espíritu de la verdad. La verdad quiere decir no tiene duda. Te va a quitar la duda. Porque usted ha inventado las cosas y no quiere dejar ese fanatismo de seguir creyendo en las cosas inventadas por los seres humanos, que está lleno de errores. Empiezas a armar tanta historia imitando al pobre Espíritu Santo y cargar a él tantas cosas. Que el Espíritu Santo debe venir antes y también debe acompañarte después. ¿Cómo así? Entonces, dice, os lo enseñará todo. Entonces debemos aceptar que no nos ha enseñado todo. O aceptar que siempre está con nosotros enseñando a todo el mundo, aceptar a todos los farsantes que mañana dicen, soy profeta. ¿Cuántos Jesús hoy en día tenemos en América Latina? Soy Jesús.
¿Y cuántos que se autodenominan profetas? Se autodenominan pastores que reciben al Espíritu Santo. Entonces tú ya, cuando abres esa puerta, para todo el mundo lo has abierto. ¿Me entiendes? Quiere decir, si tú mañana dices, yo recibo revelación, y yo te pregunto, ¿cómo puede demostrarme que recibes la revelación? Dice, no importa. Entonces todo el mundo puede pretender esto. Que si se pierde la fe y la religión, todo el mundo, todos los mentirosos van a decir que son profetas, para aprovechar, abusar de la fe de la gente. Entonces, esto que lo enseñará todo, que es Espíritu Santo, no lo podemos aceptar. Pero vamos a ver, el Islam ¿qué tiene? El Islam tiene todo. Vamos a la iglesia. Una pregunta, ¿acaso la iglesia tiene un sistema de gobierno religioso? Dice, no, la iglesia no enseña. ¿Acaso la iglesia tiene un sistema económico para dirigir a la sociedad? No lo tiene. ¿Acaso la iglesia habla algo sobre la usura, si es permitido los sistemas bancarios o no? No, la verdad no lo tenemos. En el texto sagrado, yo te pregunto, muéstrame una fuente que el Espíritu Santo te haya enseñado cómo dirigir el banco. No existe. El tema de matrimonio, sexo prematrimonial, ¿es permitido o es prohibido? Dime, responda. No, es que la verdad, sí, anteriormente era prohibido, ahora es permitido. ¿Y qué pasa? ¿El Espíritu Santo contradice? Las mujeres anteriormente deberían entrar en la iglesia con el velo, porque Pablo, fundador de cristiandad, dice que una mujer que anda sin velo, que mejor raptada, ¿cómo se llama? Sí, que se rape mejor. Y ahora, ¿qué pasa? Que en la iglesia mujeres entran. No, es que el Espíritu Santo ha cambiado sus enseñanzas. Interesante. Mira, hermano, ni tú crees en esto que dices. Pero el Sagrado Corán, las normas, halal, Muhammadan halalun ila yawm al-qiyamah. Lo que es profeta del Islam enseñó todo. El Islam, en las fuentes islámicas, el Sagrado Corán habla. A la ley más larga del Sagrado Corán habla de sistema económico. Como dar préstamo, como tomar testigos, como la usura es la lucha en contra de Dios, todo esto. Y después las narraciones, que son la sunna de Ahlul Bayt alayhimus salam, del profeta del Islam, que explican esto. En el Islam nos ha enseñado todo. Solo tú buscas la psicología islámica, tenemos, derechos tenemos, sociología tenemos un gobierno islámico. Yo te pregunto, ¿qué pasa en Irán? A pesar que en todos los países vecinos, dirigidos, afectados por una embajada gringa interior, tienen tantos problemas. Pero Irán, un país dirigido en base de poner en práctica un porcentaje, yo no te digo todo, un porcentaje de las normas islámicas, ha hecho este país es el más veloz en crecimiento de la tecnología. Es el país más tranquilo. Un poco de las normas islámicas le ha dado todo a un país. Imagínate algún día que nosotros podamos cumplir con todas las normas, cuánto crecimiento vamos a tener. Y usted va a ver desarrollo en la medicina después del profeta del Islam, en la química. ¿Por qué? Ese profeta ha venido a desarrollar habilidades intelectuales del ser humano, y junto con las habilidades espirituales. Y le ha enseñado todo lo que te sirve para el mundo material. Por eso los musulmanes durante los primeros siglos del Islam, cuando cumplieron las normas y las enseñanzas del profeta, han podido desarrollarse tanto en la ciencia, en la medicina, en la ciencia natural, en la física, en todo esto. Y cuando los musulmanes se alejaron de las enseñanzas islámicas, de lo que había enseñado todo el Paráclito Ahmad, cayeron. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo te pregunto, si nosotros solo nos quedaríamos con la Biblia, ¿quién defendería del profeta Jesús? En Europa, en Estados Unidos, en el nombre de la libertad de expresión, incluso hacen caricaturas en contra del profeta Jesús, la paz sea con él. A ellos no le importa. Ni es para ellos ni un pellizco. No importa qué. Insultan al profeta Jesús, insultan a su Santísima Madre Virgen María. Y incluso yo he visto inodoro, así como en la pared, con estructura de Santísima Virgen María. Eso qué vergüenza.
Una persona que tenga lo más mínimo de respeto sabía a entender que a Santísima Virgen María, nosotros no adoramos a Santísima Virgen María, pero admiramos, respetamos. Porque en el Sagrado Corán, capítulo 17, se llama Maryam, María. Habla de una chica virgen santísima que ha sido, podemos decir, elegida por Dios para que sea madre de Jesús. Muy bien. Entonces todo lo que, si no existía el Sagrado Corán, ellos están tan dispuestos a atribuir todo tipo del pecado a Santísimo Jesús. Vaya a buscar la vida secreta de Jesús, National Geographic, no sé, Canal History Channel. Vas a ver, cada día van a atribuir una mentira al profeta Jesús. Últimamente están diciendo que Jesús tenía, nos amparamos en Dios, de decir esta cosa tan fea. Tenía tendencia homosexual hacia Judas Iscariote. Dice, ¿de dónde lo sacas? Argumentos más falsos que la película, que dice, por ejemplo, que sabe Judas, cuando quería mostrar a Jesús, le besó. ¿Lo ves? Un hombre besa a mejilla de otro hombre. O no sé, por la noche lo pasaron juntos. Cosas tan tontas. O, por ejemplo, hay otro documental que hicieron sobre María Magdalena. Una, por ejemplo, prostituta arrepentida. Dice, no, es que Jesús ha tenido su aventura con ella. Cosas, por favor, un poco de respeto. Lamentablemente, ni los cristianos admiran tanto al profeta Jesús, la pasea con él. Ellos ya descuidan esto. Para nosotros los musulmanes que no diferenciamos entre los profetas, si uno viene a faltar el respeto a un profeta, nosotros no lo permitimos, gritamos. Nadie lo permitimos en Irán, por ejemplo, que falte el respeto al Santísimo Profeta Jesús. Es un gran crimen. No se puede faltar a lo que Dios ha consagrado. En el Sagrado Corán, el nombre del profeta Jesús más de 30 veces ha sido mencionado. Mucho más que el nombre del profeta del Islam. Incluso ha sido escrito libros que dice el Sagrado Corán es el verdadero cristianismo, el verdadero camino de Jesús. Los cristianos escribieron libros así, diciendo que lo que el Sagrado Corán defiende a Santísima Virgen María, ni la Biblia lo hace. Entonces, ¿qué dice? Ese profeta Ahmad os recordará todo lo que yo os he dicho, porque ustedes lo van a olvidar. Lo van a olvidar. Por eso necesitan que alguien te vaya a recordar. Eso es justo lo que el profeta del Islam hace. Juan 14, 27. Os dejo la paz. La palabra original en arameo, ¿cuál es? Os dejo, ¿qué? Shalom. Os dejo shalom. Hemos dicho, la palabra shalom viene de la misma raíz que salama, el Islam. Podemos decir, os dejo el Islam. Y mi shalom, mi bendición y el Islam os doy, les doy ese camino. No os la doy como la da el mundo. Escúchalo. No os la doy como la da el mundo. Eso no es algo que, ese shalom que los judíos dicen. No, eso es el camino. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Eso va a dar una fe fuerte a tu corazón. Si sigues ese camino de Jesús, que es el camino del Islam. Vamos, el texto original en Juan 14, 16, que está en griego, usted va a ver que la palabra es paráclitos. ¿Sí? Lo que hemos dicho, la palabra, dice helper, asistente, ayudante. Entonces no se puede traducirlo consolador, porque es un nombre de alguien. Vamos al siguiente capítulo, que es Juan 15, 26. Jesús, la vida verdadera. Capítulo 25 dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Yo te pregunto, ¿por qué odiaron a Jesús? Por causa justa, quiere decir. Esta pregunta siempre lo hemos hecho. ¿Por qué Jesús, un profeta entre los hijos de Israel, viene con muchos milagros y los fariseos durante siglos están esperando la venida de Jesús? De repente Él viene, el que estás esperando viene y lo odias. Porque va en contra de tus expectativas. ¿Sí? ¿Por qué Jesús? Ellos decían, mira,
tú debes ser el rey nuestro. Jesús dijo, no soy rey de vosotros. Entonces, ¿quién será ese rey? ¿Quién será la persona que tomará la autoridad? ¿Quién es que cuando vuelve a Jerusalén levantará gloria en Jerusalén? Como mayor que la primera gloria. Jesús dice, eso se llama Ahmad, eso es Muhammad. Es un árabe. Es descendiente de Ismael. Te odiamos. ¿Cómo pretendes que Dios va a sacar la bendición? Es la voluntad de Dios, no es mi palabra. Dios me ha dicho esto. Por eso lo van a odiar. ¿Sin qué causa? Cuando venga Ahmad, me odian sin causa. Y después dice, cuando venga Ahmad. Quiere decir, esto está relacionado. Esto que los judíos le van a odiar a profeta Jesús está vinculado con la venida de Ahmad. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra. Es una profecía que está escrita en su ley, que me van a odiar, me odiaron sin causa. Cuando venga Ahmad, a quien yo enviaré del Padre, que es yo pediré que Dios lo envíe, que es un enviado de Dios, un profeta, el Espíritu de la verdad, quien trae la verdad a la tierra, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, tal como el Sagrado Corán habla mucho de Jesús. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, vamos a seguir más detalles. ¿Cuál es Juan 15, 21? Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Quiere decir, ellos, los judíos, no conocen bien a Dios. ¿Por qué? Porque ellos, el Sagrado Corán dice, ellos dicen, Yadullah maghlula, el poder de Dios es limitado. Los judíos decían, Dios ha hecho un pacto con los hijos de Israel y Dios no puede romper su pacto. ¿Por qué lo interpretaron así? Dicen, Dios no puede elegir a otros seres humanos. Hasta final, nosotros, nuestra sangre es lo elegido. Pero eso es falso. Primero, Dios no ha hecho un pacto con una raza, sino Dios ha hecho pacto con todos los que cumplen. En segundo lugar, el pacto de Dios está con primogénito de Abraham, que es Ismael. Dios no ha roto su pacto. Lo malinterpretaron ustedes. Y Dios cumplió su pacto desde el Nilo hasta Éufrates, está en manos de los descendientes de Ismael. Recuerdan los argumentos anteriores que hemos tenido. Entonces, ellos no conocen a Dios. Profeta Jesús da testimonio que los judíos, esa forma de teología que tienen, mezclando a un Dios limitado, regional, que es de una raza racial, un Dios racial, que es solamente de raza de ellos. Entonces Dios no puede elegir a otros, entonces no es Dios. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, yo he venido a aclarar bien con milagros que ese último profeta no es de ustedes. No tendrían pecado, no tendrían culpa. Ahora ya saben que Dios no está de acuerdo con estas enseñanzas falsas de los fariseos. No tenían culpa. Pero ahora yo he venido. Quiere decir, Jesús está diciendo algo que ellos no quieren aceptar. ¿Cuál es ese algo que Dios está profetizando? ¿Cuál es esta enseñanza que los fariseos rechazan de Jesús? Dime. Usted pregúntalo a un hermano cristiano. ¿Cuál es el problema de Jesús que los fariseos lo rechazan? Lo persiguen. ¿Tienen problema con él? Y Jesús dice, porque yo he venido, lo he explicado al respecto de Ahmad, por eso ahora tienen culpa, si no lo van a aceptar. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Yo he revivido a los muertos para que tú entiendas que yo soy un enviado de Dios. No soy mentiroso. Dios me ha dado un poder. Mira, la calidad de los milagros de Jesús es calidad de los milagros divinos. Mira, dar vida y quitar la vida es de Dios. Dios, ¿qué hacía? Jesús, ¿qué hacía? De barro, el Sagrado Corán dice, de barro hacía de forma pájaro, inspiraba la vida y en el nombre de Dios se convertía a pájaro. Hacía la creación
que es uno de los caracteres exclusivos de Dios, revivía a los muertos. ¿Por qué hacía esos milagros tan grandes? Para quitar la duda de los judíos, que yo soy enviado de Dios. Entonces acepten lo que Dios me ha dicho. Acepten que el último profeta es Ahmad. Porque ese fanatismo era tan arraigado en ellos que no podrían dejarlo con facilidad. Entonces Jesús gastó tantos milagros para hacerle entender a ellos. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. ¿Cuál es su pecado? El fanatismo que tenían los fariseos. El que me odia, odia también a Dios, a Allah, a Jehová. No solamente a mí, a Dios odia. Juan 15, 24. Si no hubiera hecho entre ellos obras, milagros, que no ha hecho ningún otro profeta. Es cierto. Ningún otro profeta ha hecho tantos milagros como Jesús. No tendrían pecado. Pero ahora las han visto, estos milagros, estas obras de Dios. Lo han visto. Y nos odian a mí y a mi Padre. Ellos odian a Dios. El Sagrado Corán dice, Man kana aduwan li Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Los judíos odian a Gabriel. ¿Por qué? Usted vea en sus películas, odian tanto a Arcángel Gabriel. Porque Arcángel Gabriel traicionó el pacto de judíos. Y llevó la última revelación, que es el Sagrado Corán, al corazón del profeta del Islam, que es descendiente de Ismael y no es de Isaac. Juan 15, 25. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo, sin causa. Porque Jesús no había hecho nada. No le había quitado nada, ni les había violado derecho, nada. ¿Por qué odiaban a Jesús? Un hombre tan bendito, tan, podemos decir, místico. No tenían causa para odiarlo. Juan 15, 26. Cuando venga Ahmad, el Paráclito, yo os enviaré de junto al Padre el Espíritu de la verdad, que procede del Padre. Él dará testimonio de mí, pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Bueno, inshallah, mañana vamos a continuar con Juan 16. Inshallah, vamos a ver qué podemos entender de este texto, porque es una parte muy importante que es nombre del profeta del Islam en los evangelios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ajil faraj.